Queridos hermanos, vamos a dar inicio a este culto de acción de gracias del domingo 19 de abril del 2020, cuando estamos en medio de esta cuarentena, de este cuidarnos, más alejados, pero más cerca también virtualmente. Así que agradecemos, damos gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da a diario, porque nos cuida, porque nos protege, porque nos tiene a todos sanos en la iglesia. Damos gracias por aquellos que nos permiten tener la posibilidad de juntarnos y que nos ayudan, nos contribuyen a esta posibilidad de usar tecnología para juntarnos. Damos gracias a todos ellos en este servicio de acción de gracias, este culto de acción de gracias. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de los beneficios que hemos recibido. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Podemos repetir todos juntos: nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de toda la adversidad. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y todos decimos: Dios nos encogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Ahora vamos a leer un salmo de acción de gracias, que es el Salmo 103. Desde el versículo 1 en adelante dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto, hermanos, es palabra de Dios. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
estás obrando, porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Hermanos, me toca esta mañana la oración. El pastor pide la oración, estamos en un culto de gracias, dando gracias a Dios. Y me voy a Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 12, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tenemos que tener presente, si queremos tener esa intimidad, esa conexión con Dios, tenemos que ser justos ante sus ojos y estar arrepentidos. Padre, esta mañana te doy tantas gracias porque tú nos permites comunicarnos contigo, porque tú tienes la forma, Señor, a través de la palabra o a través de la oración, de estar en contacto con nosotros. Generalmente somos nosotros, Padre, que nos alejamos de ti y no entendemos, porque nos perdemos la intimidad contigo. Pero esta mañana solo quiero darte gracias, gracias y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú estás haciendo en mi vida, en la vida de mi esposa, en mi familia, en la vida de la iglesia, en la vida del país, y que podemos entender, Dios, hacia dónde tú estás dirigiendo nuestros destinos, porque reconocemos, Señor, que tú tienes el control de todo, absolutamente todo, y bajo su control queremos ponernos en intimidad contigo. Gracias por respirar, gracias por ver la luz del sol, gracias por mirar. Solo gracias por darnos cuenta, Dios, de que estamos vivos. Solo agradecerte, Señor, y no pedirte nada esta mañana, sino que agradecerte por tu infinito amor. Acabamos de vivir una fin de Semana Santa, en que Jesucristo ha sido inmolado por ti y por mí. Por lo tanto, damos gracias porque somos hijos tuyos y gracias porque tú nos has dado la posibilidad, Dios, de tener salvación. De tu Hijo que pagó por nosotros, ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Esta mañana lleno, esta mañana contennos y esta mañana, Señor, danos de tu gracia y de tu poder sobre cada una de nuestras vidas. Te lo pido y me comunico contigo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Avisos de nuestra iglesia. Bueno, continuamos con nuestros cultos y reuniones online. Reuniones de recarga, lo estamos haciendo los días miércoles a través de Zoom, nuestros cultos dominicales en YouTube y en Facebook, y nuestras reuniones de oración los días jueves por WhatsApp. Manda tu oración y mantengámonos conectados a través de WhatsApp para nuestras oraciones. También tengo que comentarle que comienza nuestro curso de Apocalipsis este jueves a las 20 horas y se va a hacer por Zoom. Inscríbete en nuestro correo electrónico y ahí puedes tú ser un alumno de este curso de Apocalipsis.
Conéctate con nosotros a través de los medios digitales. Escríbenos si tú necesitas algo, quieres estar en contacto con nosotros, inscribirte en el curso de Apocalipsis. Bueno, escríbenos iglesia.anglicana.cantagallo@gmail.com. Sin duda, estos tiempos son difíciles, en lo económico y también en lo espiritual, cuando nos sentimos solos. Nos va a afectar de diferentes formas el encierro. Sin embargo, Dios está con nosotros. Les queremos pedir que al que tiene más, dé más, al que tiene menos, dé menos, y se acerque a la cuenta de nuestra iglesia y pueda hacer su ofrenda. Tu iglesia necesita de tu aporte. Ofrenda con entusiasmo para que nuestra iglesia crezca. Ten presente que la Iglesia Cantagallo tiene ahora cuenta corriente en el Banco Santander. Los datos están ahora en pantalla. Así que si tú tenías grabada en tu banco a la Iglesia Cantagallo, debes cambiar los datos de transferencia a esta nueva cuenta. Bendiciones a todos. Vamos ahora a la lectura bíblica. Para eso, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer del 11 al 19. La lectura esta mañana corresponde al Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y versos 11 al 19. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra de Dios. Ahora vamos a la predicación de la palabra. En esta ocasión, el pastor Pablo Álvarez nos trae un sermón que se titula Una vida que glorifica a Dios. Bienvenido a nuestro culto de acción de gracia. Algunos pueden lógicamente preguntar por qué este culto es un culto de acción de gracia. Bueno, esperamos que al final de este sermón tú puedas entender por qué este culto le hemos llamado un culto de acción de gracia. Quisiera el sermón de hoy dividirlo en 3 partes para que tengamos una clara comprensión de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Yo quisiera partir con una introducción. Después me gustaría que el pasaje que hemos leído, poderlo entender en su plenitud y sentirse como involucrado en el pasaje que hemos leído, que ha sido leído. Y tercero, entender cómo este pasaje de los 10 leprosos tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra comunidad, con lo que nos estamos viviendo y con nuestros tiempos. Así que esa va a ser la estructura para que tú la puedas seguir de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Quiero partir con la introducción, y nuestra introducción también tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿qué ha producido el coronavirus en el mundo, en nuestro país, y también qué ha pasado en nuestras vidas? Y yo creo que ha sido un tiempo importante de reflexión y para cada uno de nosotros. ¿Y qué cosas ha producido? Que ha producido que hemos tenido que estar
tiempo en nuestras casas, estar en cuarentena, nos ha cambiado nuestro estilo de trabajo, también nos ha cambiado el uso de Internet y de esta forma de comunicarnos. No nos hemos podido congregar. Nuestro estilo de vida también ha cambiado. No ha generado un distanciamiento social. Ha sido un tiempo también de riqueza, de poder reflexionar. Entonces algunos se han preguntado en este tiempo, bueno, ¿dónde está Dios? Incluso algunos han comentado, ¿Dios nos está castigando? Quisiera decirles que Dios es Dios, Dios no nos está castigando, Él está en control y por lo tanto es un tiempo que nos está regalando a ti y a mí para poder reflexionar y entender los tiempos. Lo que sí hay cosas que forman parte de la reflexión que yo hago en este tiempo. Parece que a Dios no le ha gustado cómo estamos viviendo. Yo creo que este es claramente uno de los mensajes que yo por lo menos estoy entendiendo de lo que está pasando. Tampoco parece que a Dios le está gustando cómo estamos haciendo iglesia. Y por lo tanto, esto ha llevado a muchas preguntas. ¿Cómo estoy viviendo el cristianismo? ¿Lo estoy viviendo como un convertido o estoy desde el punto de la convicción, como un hijo de Dios o como un simpatizante de la idea del cristianismo? Las crisis, la verdad que sacan lo peor y lo mejor de nosotros, y eso yo creo que es claro alrededor nuestro. Como gente se quiere aprovechar de la circunstancia y ganar con cosas tan simples como una mascarilla, querer hacer negocio y querer ganar dinero en forma excesiva. Está bien que la persona que lo haga tiene sus costos y puede recuperar incluso su utilidad, pero cuando vemos que ya la cosa tiene otros niveles, justamente muestra quiénes somos como seres humanos en este momento de crisis. C.S. Lewis es un escritor el que escribió las crónicas de Narnia, y él dice, miren lo que dice, el dolor es el megáfono de Dios para despertarnos. El dolor es el megáfono, ustedes saben ese instrumento para hablar, de Dios para despertarnos. Y creo que sí, yo creo que eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo, es despertarnos. Debemos pensar, repensar muchas cosas, pensar en nuestras vidas, pensar cómo estamos haciendo comunidad y haciendo iglesia. ¿Vivimos la institucionalidad de la iglesia o en una relación con el fundador de la iglesia? Muchas preguntas, pero una palabra que me consuela dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No estoy solo en este dolor, Dios está con nosotros. Bien, ahora vamos a ir a la segunda parte del sermón. En esta segunda parte del sermón me gustaría que tú y yo entender el relato de este pasaje y ponernos a vivir la historia desde adentro y ponernos en los zapatos de los participantes. Esta historia es más profunda que un distanciamiento social. Nosotros en este tiempo hemos vivido el distanciamiento social, pero en esta época tú puedes ver a tu familia, es por un corto tiempo, ha durado 2 o 3 semanas, y igual en este corto tiempo de 2 o 3 semanas nos ha complicado la vida de cómo convivir, cómo trabajar, cómo hacer las cosas en lo que debemos, en nuestra diaria rutina. Pero imagínense ustedes ponernos entonces ahora en los zapatos y en el lugar de estos 10 leprosos. Estos estaban separados de su familia,
no era por 2 o 3 semanas, era por años. Por años es que estaban viviendo fuera de la ciudad. Los leprosos eran marginados de su familia, de todas sus relaciones sociales y tenían que salir y vivir fuera de la ciudad. Esta historia nos cuenta que eran 9 judíos y un samaritano. Es importante tener claridad de estos detalles que vamos a ir desarrollando, de estos 9 judíos y un samaritano. Entender que los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Los judíos se consideraban más puros, se consideraban que ellos eran de una categoría mayor que los samaritanos, porque los samaritanos para ellos eran impuros, porque se mezclaron y se casaron con extranjeros. Pero claramente nos vemos ahora que la lepra no hace distinciones, se parece al coronavirus, no hay distinción entre judíos, no hay distinción entre samaritanos, y también hoy día el coronavirus no hace distinción entre ricos, pobres, de izquierda, derecha, no hay distinción, es absolutamente para todos. Parece que esta historia se parece a lo que estamos viviendo hoy nosotros. Quiero explicarle un poquito qué es lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad terrible que se producía en la piel, que produce llagas y pérdida de los miembros del cuerpo, necrosis también y deformación del cuerpo. Y hasta hace muy poco tiempo existían en el mundo leprosarios, es decir, gente que tenía esta enfermedad y tenían que vivir en forma aislada. Bueno, yo creo que hay muchos que no saben, en Chile también existieron leprosarios. Yo conocí uno de ellos aproximadamente en el año 1975, en Isla de Pascua, había ahí un leprosario y conocí a gente leprosa que vivía en ese lugar y los tenían aislados del resto de la comunidad, justamente para no producir contagio. La lepra era un estigma porque siempre se pensaba, este es un castigo de Dios. Parece que nuestra forma de pensar no cambia. Entonces, por algo será que a este le dio la lepra. Y hacemos justamente estos mismos juicios al día de hoy que se hacían en esa época. Y además había un control sanitario en la época. Y el control sanitario era a través del sacerdote. El sacerdote te declaraba si estabas limpio o no, y por lo tanto, si tú estabas con lepra, primero te daban 7 días, y si en los 7 días esto progresaba, tenías que salir de la ciudad y estar fuera, marginado absolutamente de todo. Y era el sacerdote el que hacía este control sanitario, desnudaba a la persona, la revisaba completamente y lo declaraba si estaba con lepra, debía salir fuera de la ciudad, y si no, podía volver a su casa. Aquí estos hombres ven a Jesús, y al ver a Jesús, porque Jesús iba pasando justamente en los límites entre Galilea y Samaria, de estas ciudades donde vivían los samaritanos y vivían los judíos. Pero estos estaban fuera de la ciudad, justamente porque Jesús iba fuera del camino, ellos estaban fuera de la ciudad, no podían entrar a las ciudades. Y ven a Jesús y le gritan de lejos, distanciamiento social. Más que eso para ellos, más que la distancia social, era una marginación, ellos estaban completamente marginados. Entonces ven a Jesús y le gritan, por lo tanto Jesús no lo hace de cerca, sino que de lejos le gritan maestro. Significa que algo sabían de Jesús, conocían de sus milagros, y una de las cosas que le dicen, ten misericordia de nosotros.
Entonces ellos tenían una esperanza de que Él les podía sanar. Extraña la sanidad de Jesús, porque le estaba diciendo, vayan y preséntense a donde van a hacerles el control sanitario. Y aquí imagínense ustedes el pensamiento lógico de estas personas. Las 10 personas, le aseguro, aquí yo me estoy imaginando la conversación entre ellos. ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo vamos a ir si no estamos sanos? ¿Cómo vamos a ir? Pero yo creo que justamente uno de ellos los convenció, dijo, pero ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos de hacerle caso a Jesús y ir, ¿no es cierto?, y obedecer la orden a que Él nos dijo que nos fuéramos a presentar al control sanitario que hacía el sacerdote, pero ellos no estaban sanos, debían ir. Imagínense esa sanidad. Bueno, tomaron la decisión y dijimos, ya, vamos ahí. Ahí tienen que haber estado todas sus conversaciones en relación oye, esto no es lógico, no tiene lógica, ¿cómo vamos a caminar si no estamos sanos? Y además, ustedes saben, el ritual dice que nosotros no podemos entrar a nuestras leyes, ¿no es cierto? Toda nuestra legalidad dice, no, nosotros no podemos entrar a la ciudad. Era lo más probable su discusión. Imagínense esa sanidad cuando iban hacia la ciudad. Ellos sabían que no podían entrar a la ciudad, pero van camino a la ciudad. Y cuando van en camino, comienzan a ver que sus cuerpos y su piel comienza a restaurarse, y hay una restauración de los miembros de su cuerpo, de su piel. ¿Y qué hacemos? Imagínense en el momento que ellos ven los 10 juntos caminando hacia la ciudad, ¿no es cierto? ¿Ven qué hacemos? Entonces a uno de ellos dijo, yo no voy a seguir camino a la ciudad. Yo me voy a volver. Entonces, imagínense esa conversación entre ellos. Él les dijo, no, yo me voy a volver porque yo quiero dar gracias. Y dice que lo hizo, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y los otros le dijeron, no, este es un emocional, no es lógico lo que está haciendo, porque lo que hay que hacer, no, es que hay que ir a presentarse donde el sacerdote. ¿Cuánto tiempo hemos estado alejados de la familia, de nuestros seres queridos, y estamos sanos? Lo mejor es seguir caminando hacia la ciudad. Es mejor ir y presentarse ante el sacerdote y nos declare sanos y nos vamos a la casa, abrazar a nuestra familia. ¿Cómo este loco se le ocurre volverse? Dice que uno de ellos se volvió glorificando a Dios, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias. Y este no era judío. Jesús lo resalta. Y Jesús siempre con preguntas, haciendo preguntas. Y dijo, ¿no son 10 que fueron limpiados? Y los 9 dijo, ¿dónde están? No volvieron a dar gloria a Dios, sino que este extranjero es el que ha vuelto. Jesús entonces le dice a este hombre, mira, tu fe te ha salvado. Si ustedes se dan cuenta, 10 leprosos recibieron la sanidad. Y el primer diálogo fue que ellos debían ir para ser sanos. Pero este hombre que vuelve, que era samaritano, y que vuelve gritando y dando gracias a Dios, ¿no es cierto? Lo vio no solo como un sanador, sino que lo vio como un salvador, alguien que puede salvar mi alma, puede no solo sanar mi cuerpo físico,
10 fueron sanados de su cuerpo físico y uno fue sanado en su cuerpo físico y también fue sanado en su alma. Y aquí parte ahora nuestra reflexión, entendiendo entonces claramente este pasaje, lo que sucedió con estos 10 leprosos, 10 que siguieron caminando hacia la ciudad y uno se volvió a dar las gracias y se arrodilló y se puso de rodillas frente a Jesús, dando gracias y dándole gracias a Dios. Bien, ahora que ya creo que conocemos la historia, conocemos el pasaje, ahora debemos entrar en la tercera y última parte de este sermón. ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Qué tiene que ver esta historia contigo? ¿Qué Jesús nos quiere enseñar hoy día a través de esta historia real de lo que Jesús vivió con estos 10 leprosos? Vamos a continuar, porque esta historia realmente a mí ha impactado mi vida de poder entender el gran amor y la gran misericordia de Dios. Bien, llegamos a la tercera parte de este sermón. ¿Qué tenía en la historia de los 10 leprosos conmigo? Se ha consultado a personas haciendo la pregunta: ¿por qué usted va a la iglesia cristiana, a la sinagoga o a una mezquita? Y la respuesta mayoritaria es: deseo estar más cerca de Dios. Algunas personas creen que visitar lugares como Roma, Jerusalén y la Meca en Arabia Saudita y tocar una piedra los acerca más a Dios. 3 millones de musulmanes una vez al año se reúnen en Arabia Saudita para tocar una piedra para estar más cerca de Dios. La verdad es que la iglesia no es un grupo de amigos, sino que es un lugar donde hermanos, hijos del mismo Padre, se reúnen para glorificar a Dios en cada cosa que realizamos como pueblo. Algunos creen que Dios está solo en algunos lugares, pero Dios es omnipresente, está en todo lugar, incluso está cerca de los que no creen y que no lo logran ver. Volvamos ahora a la historia de los 10 leprosos. Podemos decir que solo uno estaba cerca de Dios y caminó en el sentido correcto. Los 9 restantes lo hicieron en la dirección equivocada e incorrecta. Quizás algunas de las razones por que los 9 fueron en otra dirección, creo que pueden ser las siguientes. Por lo menos es lo que creo que podrían ser 2 causales. Uno es por causa de la ley y la otra el pragmatismo. Los 9 tenían una formación cultural religiosa de la ley, ya que creían que cumpliendo los 63 reglas de la ley judía los hacía buenos ante Dios, y su lógica pragmática les decía que bastaba presentarse ante el sacerdote que certificaba que habían sido sanados de la lepra y eso era más que suficiente. El Evangelio es una buena noticia de un Jesús que nos da ejemplos con su vida, muere y resucita por nosotros, como lo confesamos en el credo apostólico cuando lo proclamamos los domingos. ¿Cómo lo confesamos? Lo confesamos como un Jesús que nos dio ejemplo con su vida, también la cruz y la resurrección, pero ambas cosas son importantes. Su vida como ejemplo, la muerte en la cruz y su resurrección por nosotros. La ley decía: haz lo bueno y serás bueno, y haz lo malo y serás castigado. Jesús nunca dejó o nunca dijo
que nosotros debíamos ser buenos. No hay ninguno bueno, incluso le dijeron, maestro bueno. Solo, él contestó, solo Dios es bueno. Obviamente, cuando afirmaron que solo Dios es bueno y a Jesús le estaban diciendo que él era bueno, en alguna forma le estaban diciendo, tú eres Dios. El creer que ser bueno bajo mi criterio no nos hace caminar en el sentido correcto. Trata de ser bueno, esfuérzate, pon de tu parte. La verdad que el Evangelio no consiste en ser bueno, es en reconocer que yo no puedo y que Dios hizo todo en Cristo y lo que yo necesito es justamente a Dios. El sentirse bueno y que Dios hace una parte y yo hago la otra para estar cerca de Dios es una actitud de religiosidad. Pero la Biblia dice que pero Dios muestra su amor por nosotros con que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El leproso no judío no entendía mucho de las leyes judías, pero él dijo, yo soy agradecido y voy a ir y me voy a postrar de rodillas frente al que me sanó. Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis a esos conceptos? Los conceptos del mundo no son justamente los conceptos de Dios. Y Pablo dice, pero ¿por qué te sometes a esa forma y a ese estilo cuando eso no es la correcta relación con Dios? Segunda de Timoteo 2:1 dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en adorarle, lo que hizo el leproso samaritano. No somos competencia para el pecado siempre nos va a ganar. Acepta lo que hizo Jesús por ti y por mí, rindiéndonos y levantando nuestras manos como una señal de rendición. No hago cosas para estar más cerca de Dios, sino que me esfuerzo en la gracia, como decía Pablo a Timoteo. Finalmente, como los 9 leprosos, entraron a la ciudad reconociendo que Jesús era el que les había solucionado su problema y que por lo tanto Jesús le había sanado y ellos siguen cumpliendo las leyes religiosas. Y eso significa ser muy pragmático, porque había que ir a ver a la familia tanto tiempo sin verlo y contarles que este Jesús había sanado su cuerpo. En cambio, el otro leproso samaritano caminó en sentido contrario. No fue primero a la ciudad, sino que fue rápidamente ir a dar las gracias a Jesús. Y después de dar las gracias y arrodillarse y reconocer a Jesús, él no solo recibió la sanidad de su cuerpo, sino también la de su alma. Por lo tanto, al volver a la ciudad, lo que él podía contar era distinto a lo de los 9 leprosos. Él podía decirle que se encontró con un Jesús que sanó su lepra, su cuerpo, y que también sanó su alma. Bueno, aquí hay 2 formas de enfocar y de entender la gracia de Dios. Una es tomar el camino de entrar a la ciudad y proclamar a Jesús como el sanador, el solucionador de sus problemas, o lo que hizo este samaritano, ir a esa ciudad y contarles que no solo Jesús le había sanado, sino que también su cuerpo, sino que también había sanado su alma. Creo que este es el correcto evangelio, el evangelio que reconoce a Jesús como el Señor, es el evangelio de la gracia. No es una relación
religiosa con el conocimiento de quién es Jesús, sino que una relación personal con un Jesús sanador y salvador. Bueno, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de decidir. ¿Para qué lado caminamos? ¿Caminamos hacia el lado de Jesús o hacia el lado de la ciudad para contar dos historias diferentes? Oremos. Señor, gracias por esta enseñanza que tú nos dejas a través de estos 10 hombres leprosos, 9 que te reconocieron como sanador, pero este samaritano te reconoció como Señor, Salvador de su vida, que no solo le había sanado su cuerpo, sino también su alma. Así que ayúdanos, Señor, en este tiempo a entender el Evangelio, a entender esta verdadera relación de la revelación de esta buena noticia, de que Jesús vino a nosotros a darnos su vida, a enseñarnos con su vida y a resucitar al tercer día. Así que, Señor, danos esta gracia y esta virtud que tenía este leproso samaritano, que entendía que lo importante es darte la gloria a ti. Señor, hoy más que nunca necesitamos como personas y como comunidad entender que tu propósito es que nosotros te glorifiquemos a ti y tengamos una relación personal contigo y te podamos glorificar y reconocer como nuestro sanador, pero nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos terminando ya este culto de acción de gracias, vamos a la bendición final. Repetimos todos juntos: salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo, y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Abrace a quien pueda. Deséele toda la bendición del mundo a todos los que estén cerca suyo. Que Dios los bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,